Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. En la sesión de hoy, mi propósito es continuar con el trabajo que nosotros empezamos levemente a desarrollar la sesión de clase anterior acerca de las aplicaciones que tiene el proceso de integración. Bueno, realmente nosotros habíamos comenzado ese trabajo hace algún tiempo, cuando hablamos de las áreas bajo curvas y de las áreas entre curvas. En esos problemas de encontrar áreas de regiones determinadas por ciertas funciones, pues influye fuertemente el proceso de integración. Entonces, digamos que la idea o el propósito es describir cómo a partir de ciertas integrales nosotros podemos dar respuesta a ciertos problemas. Y si ustedes han podido notar, y este es un rasgo muy característico de las integrales, es que gran parte de sus aplicaciones se ubican en el terreno de lo geométrico, en el terreno de calcular ciertas magnitudes o ciertas medidas de ciertos objetos a partir del proceso de integración. Entonces, nosotros habíamos visto hace algún tiempo lo que eran las áreas, el cálculo de áreas con el uso de integrales. Y la clase pasada mencionamos, no había mucho que profundizar, pero mencionamos la estructura de cómo calcular longitudes de curvas o longitudes de gráficas de funciones a partir de una fórmula de integración. Entonces, digamos que la idea es relativamente sencilla. Yo tengo o quiero calcular algo gráfico o algo geométrico. Hay una fórmula que es una integral que me permite calcular esa magnitud y pues lo demás es el proceso de calcular la correspondiente integral. No olviden que estamos hablando de integrales definidas. Entonces, en este contexto hay unos límites de integración. Entonces, la aplicación que quiero traer a colación el día de hoy es una de las aplicaciones más interesantes y más fuertes que tiene la integral, que es el uso de la integral para calcular volúmenes de ciertos sólidos. Vamos a ver que los sólidos que vamos a considerar en esta aplicación tienen una característica muy particular con respecto a ciertas funciones y con respecto a ciertos ejes en el plano, cartesiano. Entonces, voy a tratar de presentar primero la idea geométrica y luego vamos a mirar cuál es la parte analítica de cálculo y de fórmulas para resolver el problema que presenta. Para eso voy a hacer uso de esta herramienta en GeoGebra que de una vez debo advertir no es mía, la encontré por internet,
o mejor dicho, alguien me la compartió, alguien me informó, es de una profesora, creo que de una universidad española, pero pues hago uso, dando el respectivo crédito a la profesora, de esta herramienta, porque a partir de ella vamos a poder visualizar esta aplicación o esta idea tan interesante. La idea es la siguiente. Si ustedes miran aquí al lado izquierdo, yo tengo sombreada una región en el plano cartesiano. Una región que está delimitada por la gráfica de una función. Y no solo está delimitada por la gráfica de esa función, sino que también está delimitada por un intervalo de números reales. No sé qué tan claro se llegue a ver esos números. Este es el número 0 y este es el número 2. No sé si en su pantalla se logre ver bien, esperaría que sí, porque este intervalo es un factor importante dentro de la aplicación que vamos a presentar. La idea es la siguiente. Esta región, la región como tal, tiene un área y nosotros sabemos cómo calcular esa área. Digamos que esta parte de calcular el área de esta región, pues viene dada por toda esa teoría de áreas bajo curvas que desarrollamos en alguna ocasión. La parte nueva es que esa región que ustedes ven acá genera o puede generar un sólido a partir de la rotación o la revolución, que es la otra palabra que se utiliza naturalmente en un contexto físico y matemático, la revolución de esa región con respecto a un eje particular. En este caso, y es el caso que vamos a discutir hoy, sería el caso cuando es con respecto al eje X. Entonces, la idea es, yo tengo esta región, yo la roto, es decir, la pongo como a girar, a revolucionar alrededor del eje X. Es como si yo considerara este eje como una varillita, la pusiera ahí debajo de la gráfica y me pusiera a darle vuelta a la región alrededor de esa varillita. Ese proceso, que ya mostraré mucho mejor con el gráfico de la izquierda, es lo que uno conoce como un sólido de revolución y genera un sólido a partir de ese proceso. Quiero que miren cuál es la idea geométrica y para eso nos vamos a centrar en la parte derecha de nuestra pantalla. Aquí yo tengo el mismo dibujo de la izquierda, pero en un contexto tridimensional. Yo aquí tengo el eje X y tengo el eje Y. Tengo, digamos que en ese plano, es el plano cartesiano, la región correspondiente, pero lo miro en un contexto tridimensional para ver el sólido que resulta de ese proceso que les acabo de mencionar. La idea es la siguiente. Cuando yo empiezo a rotar esa región o a revolucionar esa región alrededor de este eje, el eje rojo es el eje X, se empieza a generar un objeto tridimensional. Voy a darle otra vista a este proceso. Quiero que vean qué es lo que está pasando realmente. Tal vez esta vista ayude a ver mucho mejor la estructura. Entonces yo me pongo a rotar la región alrededor del eje X.
Vamos a hacer toda la rotación completa hasta el final. Y esa rotación me genera este sólido. Para ser más preciso, es lo que está adentro de este sólido. Es decir, esto es como una carita superficial, pero el sólido que estamos considerando es el objeto tridimensional que está totalmente adentro de esa parte de la derecha o de esa gráfica de la derecha que les estoy mostrando. Esto es lo que uno llama un sólido de revolución. Y entonces, si ustedes miran cuidadosamente el tipo de sólido que se produce, pues digamos que no es una figura clásica de la geometría, pero sí es una figura que uno puede relacionar con sólidos que en algún momento uno haya visto. Y entonces la pregunta en este problema es, ¿cuál es o cuánto es el volumen de ese sólido que se está mostrando? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro con mi planteamiento? Sí, profe, señor. Pero, profe, me surge una pregunta. Dime. Eh, la parte negativa en Y no se tendría en cuenta en la integral, ¿cierto? ¿O sí se tendría en cuenta? No, porque, o sea, mira la región que tomé. Ah, bueno, estos Sí, tienen que ser regiones que estén totalmente por arriba del eje X. ok. Entonces, por eso es que nosotros solo consideramos la parte por arriba, como las áreas bajo curvas. ¿Sí te Listo. acuerdas? Que siempre eran por encima del eje X. Ese es el tipo de región que estamos mirando en este momento. Ok, ¿Listo? Porque si hubiera algo debajo, y ese sí es un problema muchísimo más complicado, del eje X, y nos ponemos a rotar, aquí se produce una mezcla de volúmenes. Y pues piensa, por ejemplo, que aquí arriba estuviera esta gráfica y por aquí debajo estuviera, qué sé yo, algún otro tipo de objeto. Entonces, o algún otro tipo de curva por debajo del eje X. Entonces, la rotación de ese sólido generaría un objeto muchísimo más complicado de analizar. Por el momento vamos por el caso básico. Veremos si podemos llegar a ese tipo de sólido, a este tipo de regiones. Pero por el momento son regiones que están por arriba del eje X y delimitadas por un intervalo y por la gráfica de una función. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? sí, profe, sí, señor. Listo, profe. Sí, señor. Bien. Entonces, antes de pasar a la parte analítica, que es mostrar la fórmula que me permite calcular ese volumen, quiero mirar, voy a cambiar, eh, voy a cambiar el intervalo, voy a arrancar, por ejemplo, desde 1, para que vean la fuerza del intervalo. Entonces, miren que acá es entre 1 y 3, entonces es esta región, y cuando la roto alrededor del eje X, me produce este sólido. Ahí no se alcanza a ver, toca alejar tal vez un poquitico más. El problema es que no quiero jugar demasiado con esta parte de la derecha, porque la parte tridimensional siempre es como la más, ahí la encuentro. Si uno como que aleja, uno logra ver hasta dónde va el sólido, es decir, aquí va como un pedacito nomás, porque esto no logra captar la totalidad de la región. A ver si puedo, tal vez esto me ayude, pero la idea es que el intervalo genera este sólido en este caso. Y naturalmente, si yo cambio función, y por ejemplo, en vez de hablar de esta función, espero que esto no se vea tan feo, que esto es, o sea, he tenido problemas, como no es mío, entonces a veces me genera problemas para el desarrollo. Vamos a ver, por ejemplo, una función como, ¿será que no tengo, será que un logaritmo natural no podré sacar de acá? Esas gráficas siempre me gustan. ¿Será que no? No.
O sea que funciona con código TEC. Ah, ah, si este software se queda como cortico en cuanto a lo que puedo escribir. Toca más que nada como expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ir con una expresión algebraica un poquitico más pesada. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado más x. A ver si aquí sí, esto sí. Ah, claro que el logaritmo natural. ¿Será que no me río con el logaritmo natural? A ver. Ay, sí estaba el logaritmo natural, qué maravilla. Entonces, miren el tipo de dibujo tan interesante que surge. Si yo miro logaritmo natural de x y me toca escoger el intervalo entre 1 y 3 como para que la rotación tenga sentido en la estructura que les menciono, porque para que se pueda rotar alrededor del eje x, miren el sólido de revolución que se genera. Aquí, digamos que voy a arrancar con la simulación. Entonces empiezan a ver que esto rota, esto rota, esto rota. Estamos hablando solo alrededor del eje X y me termina construyendo este sólido que ustedes pueden ver acá. Entonces, la naturaleza de estos sólidos es que provienen de la rotación de una región con ciertas características en el plano cartesiano. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Entonces, vamos a la parte analítica. Yo quería mostrarles esto porque es que a uno muchas veces le explican como esta teoría, pero no le muestran el sólido, o no se lo muestran como bien simulado, y entonces como que uno no termina de entender a qué es lo que uno le está encontrando el polvo. Entonces vamos ahora sí a la parte analítica. Entonces, comparto mi pantalla acá, ahora de esto. Y entonces hablamos de los volúmenes de los sólidos de revolución. Quiero aclarar, y esta va a ser como la parte donde vamos a tomar bastante tiempo, porque en el fondo las fórmulas son sencillas. Lo que pasa es que son muchas fórmulas, porque nosotros vamos a considerar diversas posibilidades en el eje de rotación. Y entonces, como hay tantas posibilidades en ese eje de rotación, que puede ser el eje X o puede ser el eje Y, o puede ser otra recta que sea paralela a alguno de esos ejes, nosotros en algún momento vamos a tener que hablar de cómo, de dónde surgen estas fórmulas. Vamos a tener que hablar de algunos aspectos teóricos de estos procesos para encontrar fórmulas para calcular volumen. Y en eso nos va a tomar un poquito de tiempo. Entonces nosotros vamos a arrancar hoy con el ejemplo básico, que es el sólido de revolución alrededor del eje X. Y quiero que miren las condiciones y características que se ponen sobre ese tipo de objeto. Yo utilizo la palabra rotar, pero la palabra de verdad debería ser revolucionar. Lo que pasa es que revolucionar es como un concepto un poquitico más ambiguo. Cambio rotar es como girarlo, entonces es una palabra que más o menos representa la idea, pero realmente el término exacto es como ponerlo a dar vueltas. Más que rotar es ponerlo a dar vueltas, que eso es como revolucionar alrededor del eje X. Pero la idea es, yo considero una curva que esté arriba del eje X, en un intervalo, es decir, en ese intervalo, así como en las regiones bajo curva, son las mismas características de las áreas bajo curva. Es una región que por arriba está delimitada por una función, por abajo está delimitada por el eje X, y hay un intervalo que la determina. Cuando yo quiero encontrar el volumen
del sólido generado al revolucionar o rotar esa región alrededor del eje X, y es muy importante tener en cuenta el eje, porque si uno rota alrededor del otro eje, del eje Y, forma un sólido completamente diferente. No alcanzo a mostrarles eso hoy y no sé si esta plantilla o esto que les mostré en GeoGebra tiene para rotar alrededor del eje Y. Si no es así, me toca construir un modelo parecido. Pero la idea es que cuando uno rota esa región alrededor del eje X, el volumen del sólido que se genera viene dada, o viene dado, perdón, por esta fórmula. Esa fórmula es una integral y es una integral definida de cierta expresión. Pero esta expresión viene dada por la función que determina la curva elevada al cuadrado y multiplicado ese cuadrado por esta expresión pi, es decir, por el número pi que todos nosotros conocemos. Entonces la idea es muy sencilla. Yo tomo pi, lo multiplico por la función elevada al cuadrado, eso me da cierta expresión, y esa expresión es la que pongo dentro de la integral. Naturalmente calculo la integral, como es una integral definida, la evalúo dentro de los límites de integración. Dime. Una pregunta. O sea que para Sí, por ejemplo, en el área alrededor del eje X, ese volumen siempre va a ser calcular la misma integral, lo que cambian son los tamaños dependiendo de las figuras, ¿no? es la misma fórmula alrededor del Exactamente, o eje sea, X. siendo la misma fórmula, siendo pi por fx todo al cuadrado, ¿qué sería? Prácticamente solucionar la misma integral casi que en todos los volúmenes de este Pero es que tipo. no es la misma integral porque no cambia no es la misma integral porque luego no cambia la función. Ah, sí, señor. O sea, si la función es x al cuadrado, al elevarla al cuadrado da x a la 4. Pero si Sí, es sí, otra sí. función, luego no sería otra integral. Sí, sí. O sea, quiero que tengan en cuenta que esta expresión que va dentro de la fórmula, esta es la función que determine la región. Por ejemplo, en algunos de los ejemplos que mostramos era la función x al cuadrado. Pero si, por ejemplo, aquí va otra función, pues naturalmente es otra integral. ¿Sí es clara esa idea? ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Sí, sí, señor. Es como el caso de la fórmula de la longitud de arco. Es verdad que es la misma fórmula para la longitud de arco, pero la integral cambia dependiendo, pues, de la función que represente lo que uno quiere calcular. Entonces, no es la misma integral, es la misma fórmula. Pero si cambia la función, pues cambia la integral que se va a calcular. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí todos? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Profe. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, por ejemplo, consideremos lo que teníamos hace un rato. Creo que lo teníamos, sí, lo teníamos precisamente entre 0 y 2. Entonces, es esa región bajo la curva y igual a x al cuadrado, esa parábola, pero en el intervalo 0, 2. Es precisamente la región que les estaba mostrando hace un rato. Y vamos a considerar el sólido que se genera al rotar o revolucionar esa región alrededor del eje X. De acuerdo a la fórmula que aparece acá, y miren el efecto que tiene la función, la fórmula o el cálculo de este volumen correspondería a esta integral. Miren que acá la función, aquí voy a bajar un poquitico,
la función es x al cuadrado y es esa función la que va elevada al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría x al cuadrado. Este pi es una constante que siempre va. Lo que pasa, y eso es una gran ventaja, es que como es una constante que está multiplicando, yo siempre la voy a poder sacar de la integral y al final multiplicar, claro está. Entonces, digamos que la dificultad de la integral está en esta expresión que queda acá. Naturalmente van a haber casos donde la integral sea más complicada que en otros casos, porque eso depende de la función a la cual estemos tratando de calcularle ese volumen. Pero en este caso particular, pues la integral resulta ser la integral de pi por x a la 4 entre 0 y 2. Como les decía, esa constante pi la puedo sacar y me queda exclusivamente la integral entre 0 y 2 de x a la 4 con respecto a x, que esa es una integral definida muy sencilla de calcular. Esa integral, esta integral solita, y ustedes la pueden calcular, me gustaría que lo hicieran, da 32 quintos. Esto da 32 quintos. Y como eso está multiplicado por este pi, pues eso sería 32 quintos por pi, que eso aproximadamente es 20.11. O mejor dicho, eso fue lo que me dieron a mí las cuentas. Yo quisiera que ustedes verificaran si efectivamente esas cuentas están bien. Y entonces, el resultado de esa integral, que es el volumen de ese sólido, es 20.11. ¿Sí estamos de acuerdo con lo que presento ahí? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, profesor. Entonces, quiero clarificar antes de continuar viendo más ejemplos, quiero clarificar que obviamente cuando cambie el eje de rotación, va a cambiar la fórmula. Esta es la fórmula cuando se rota una región bajo una curva alrededor del eje X, que es la fórmula más básica que nosotros vamos a ver en este contexto. Cuando cambiemos los ejes de rotación, vamos a ver que hay diversas situaciones que analizar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Miremos este segundo ejemplo. Miremos este segundo ejemplo. Quiero encontrar el volumen de un sólido de revolución, misma idea, alrededor del eje X. Pero en este caso, la curva es Y igual a raíz de X. Entonces, ustedes pueden imaginarse, si quieren ahorita lo vemos otra vez en el software o en la presentación. Pero ustedes pueden mirar, creo que ustedes saben graficar esta función raíz de X y mirar la región que queda por debajo de esa gráfica, por encima del eje X. Cuando digo región bajo una curva, se supone que, o se entiende que está delimitada por el eje X por debajo. Y el intervalo sobre el cual vamos a considerar la región es el intervalo 1,3. Entonces pensemos en ese sólido y entonces el volumen de ese sólido de revolución alrededor del eje X, pues se calcula simplemente utilizando la misma fórmula. Entonces, me traigo la fórmula acá
para que la tengamos presente. Voy a llevarme todo el ejemplito. Y entonces es pi por f de x elevado al cuadrado. Como decía hace un rato, pues obviamente este f de x corresponde a la función que representa la curva. Entonces en este caso esto es raíz de x elevado al cuadrado, multiplicado por pi. Para calcular esa integral, y ustedes van a revisar el procedimiento, pues la idea es bastante sencilla, porque es que acá esta raíz se va con este cuadrado. Entonces me queda la integral entre 1 y 3 de pi por x. Y esa integral definida entre 1 y 3 me dio 4 veces pi. Que ese, aproximándolo decimalmente, es 12.57. Si estamos de acuerdo con ese proceso, por favor revisen los cálculos y me dicen si ven algún problema. Sí, profe. Si estamos claros y de acuerdo hasta ahí con la idea del proceso. Listo, pues. Quiero que miremos un ejemplo, porque tal vez una de los peros que uno le ve como a esta teoría es que uno dice, bueno, ok, yo pongo a rotar una región, eso me produce un sólido, pero pues, ¿qué tipo de sólido? O sea, son sólidos como demasiado esotéricos. O sea, cuando ustedes miran el primer dibujo que les mostré ahí en pantalla, pues sí, el dibujo se puede entender, pero pues uno dice, pero o sea, ¿qué objeto o qué sólido es ese que estoy viendo? No es un sólido conocido, no es un sólido natural, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, yo quiero mostrarles, y ya voy a mostrar en pantalla, cómo hay ciertos sólidos relativamente conocidos cuyo volumen se puede calcular a partir de este proceso de integración. Entonces, ya daría el salto ahorita a la pantalla para que ustedes vean que efectivamente lo que estoy diciendo ahí es cierto. Y entonces vamos a tomar esta curva, y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Alguna vez han hecho la gráfica de esa función? Raíz de 1 menos x al cuadrado. Yo no, profesor. ¿No? ¿Me dices que no? No, yo no, profesor. ¿Alguien ha visto la gráfica de esa función en algún momento? Raíz de 1 menos x al cuadrado. Esa gráfica de esa función, y ya la muestro en pantalla, es la mitad superior de una circunferencia. Se puede demostrar, y eso es una demostración que posiblemente ustedes vean, no sé si en este curso o en un curso posterior o en un curso anterior, se puede probar que esta gráfica o esta curva, y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, tiene como gráfica la parte superior, lo que uno llama el hemisferio superior, de una circunferencia de radio 1 y con centro 0,0. Esa curva
en el intervalo -1, de -1 a 1, nos da toda la parte superior de una circunferencia. Si ustedes piensan, y por el momento les pido que se imaginen la idea, pero ya lo vamos a ver en pantalla. Si ustedes piensan en esa circunferencia, en esa parte superior de la circunferencia, y se imaginan poniéndola a rotar alrededor del eje X, se van a dar cuenta, o no es muy complicado darse cuenta, que esa gráfica corresponde a una esfera de radio 1. Ustedes cogen, como si cogieran la parte de arriba de una circunferencia y la pusieran a girar, la pusieran a dar vueltas. Eso produce una esfera. Y entonces el volumen de esa esfera, pues es el volumen del sólido que se genera al rotar esta curva en este intervalo alrededor del eje X. ¿Sí ven más o menos la idea? ¿Sí me hago entender con la idea en este ejemplo? Sí, señor. Permítanme mostrarles, porque hay gente que hasta que no les muestro el dibujo no se convencen tanto. Entonces me devuelvo acá. Vuelvo a mis... Bueno, espero poder escribirlo bien. ¿Alguien me dijo algo por el chat? Listo, pues. Entonces voy a coger... A ver si aquí está el símbolo de radical y si no me toca generarlo. No lo veo, no lo veo. Entonces, si esto es código LaTeX, espero que sí, debería ser algo así. No, no fregues que no voy a poder sacar la raíz cuadrada de acá. Ah, pero tal vez si lo hago así, 1 menos x elevado al cuadrado, elevado a la 1/2. A ver si esto me funciona bien. Sí, ¿no? A ver. No, pero no deja ver la gráfica completa. Ah, no contaba con que aquí no hubiera radical. Ujú, que no lo veo. Esto no tiene todo lo que necesito. Aquí arriba no podré conseguirme ese símbolo. Texto. Ah, no, va a ser que no voy a poder convencerlos de eso. Esto un teclado LaTeX acá. ¿Por qué no me dejó 1 menos? A ver, si estaríamos de acuerdo, pero yo lo quiero elevado con este a la 1/2. A ver si así sí me sale. No. Pero ¿por qué me sale el dibujo así tan raro como negativo? 1 menos x. Ah, ya, qué tonto soy. Es el intervalo entre -1 y 1. Ah, creo que ahora sí, qué tonto soy. Ahí está la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ahora sí, quiero que miren la región que se genera. Esta curva de acá es esa función, raíz de 1 menos x al cuadrado. Y naturalmente, entre -1 y 1, por encima del eje X. Y entonces hagamos el proceso de rotación que ofrece el software. Y miren lo que va pasando cuando me pongo a rotar alrededor del eje X.
el sólido que se generó es efectivamente esa esfera. Una esfera centrada en 0, 0, y el radio, pues lo que mide del centro a los extremos, es igual a 1. Una unidad en términos del espacio cartesiano. ¿Sí es claro eso? ¿Sí es clara esa idea? ¿Sí ven como clarita la idea del ejemplo? Sí. Entonces, y aquí volvemos a nuestra presentación analítica. Si yo quiero calcular el volumen de ese sólido, pues alguien dirá, pero es que no, yo ya me sé la fórmula del volumen de una esfera. Sí, claro que sí. Es decir, tal vez haya formas más rápidas de calcular ese volumen. Pero quiero que vean cómo el proceso de integración me sirve y me da el mismo resultado que debería dar. Miren que aquí la función es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, esa es la función que va dentro de la fórmula. Y miren que el intervalo va de menos 1 a 1. Entonces, es la integral de menos 1 a 1 de pi, este pi siempre va, por la raíz de 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Y en ese sentido, el cálculo de esta integral se puede hacer muy sencillo porque la raíz nuevamente se va con este cuadrado y me queda simplemente 1 menos x al cuadrado. Y esta integral es muy directa de calcular. Pues, nuevamente saco el pi, la integral de 1 menos x al cuadrado da x menos x a la 3 sobre 3. Naturalmente tengo que evaluar esa integral o el resultado de esa integral entre los dos límites de integración, y cuando yo realizo ese proceso, el resultado es 4/3 de pi. Quiero que por favor verifiquen ese cálculo que les acabo de mostrar. A ver si estamos de acuerdo o no. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Que me dijiste que sí o que no? Es que no los escucho bien hoy, qué pena. Hubo mucho ruido por Ah, acá. sí, señor. Anoten. Sí, profe, Está yo bien. también. Miren que cuando uno mira la fórmula que aparece por todo lado del volumen de una esfera, me daría el mismo resultado. Entonces, claramente uno no va a utilizar la integral o esta integral para calcular este volumen en general, pues porque hay unas fórmulas más sencillas cuando es una esfera. Pero quería simplemente exhibir ese resultado. Bien. Una pregunta, pero este no es tanto un ejercicio para que ustedes hagan, es digamos que más bien como un ejercicio de curiosidad, es, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, preguntarse por esferas de otro radio. Entonces, una pregunta que uno puede plantearse a partir de este ejemplo, y nuevamente es solo curiosidad, o sea, no es que sea fundamental ni que yo lo vaya a preguntar, sino es por si acaso a alguien le nace la curiosidad para que lo piense, es si a mí me dicen calcule el volumen de una esfera de radio 2, pues obviamente hay una fórmula, pero si me dicen calcúlenla, entendiendo esta esfera como un sólido de revolución,
la pregunta se hace un poquitico más fuerte, porque entonces tocaría mirar cuál es la región que al rotarla alrededor del eje X me produce esa esfera. Y pues naturalmente toca encontrar la función que determinaría esa región, tocaría determinar los intervalos en esa región. Entonces este es un ejercicio como al contrario, ya no es que me dan una región y a partir de eso genero el sólido, sino que es, yo ya tengo el sólido y lo que quiero ver es cuál es la región que lo conforma o cuál es la región que genera ese sólido. En este caso, esta esfera de radio 2. Entonces, el problema, es, o la pregunta, ¿cómo calcular el volumen de una esfera de radio 2 a partir de sólidos de revolución? Entonces, esa es una pregunta que les dejo como en el aire. Si quieren, en algún momento la retomamos y les presento cómo es la respuesta. Pero es como para que ustedes empiecen a explorar esas curiosidades que ofrece este procedimiento. Sólido de revolución alrededor del eje X, claro está, porque es lo único que tenemos por el momento. Ya veremos la próxima clase qué pasa con otros ejes alrededor del eje X. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor profe. Sí, profe, sí, señor. Perfecto. Eso era lo que les quería presentar el día de hoy. El viernes empezaremos a tratar de generalizar estas ideas hacia otros ejes y hacia otras rectas y vamos, si nos da el tiempo, a explorar cómo uno analiza los sólidos para obtener esas fórmulas que se están presentando. Que detrás hay una idea muy interesante, que es lo que se conoce como las sumas de Riemann. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, profe, qué pena, se me activó el micrófono. Listo, pues. Bien. Entonces, nos veríamos la clase del viernes. ¿Listo? Vale, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Que terminen de Vale, pasar. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Que estén